buenos días, trader. Vamos a revisar los posibles escenarios y los precios de mayor influencia para hoy del contrato de futuros de micro Nasdaq, S&P 500 y futuros del petróleo. Hoy es agosto 02, son las 8 y 7 de la mañana. Si te aporta conocimiento este video, regálame un like, suscríbete al canal y presiona la campana para que te avise primero cuando esté disponible cada nuevo video. Comencemos nuestra rutina de premercado como todos los días. Primero revisamos el calendario de Forex Factory. Y lo que tenemos acá agendado desde la mañana es el job opening, ¿ok? Toda la apertura de nuevos empleos. Y a las 6:45 de la tarde tendremos a Bullard por parte del FMC dando algunas declaraciones. ¿Ok? Por otra parte, entonces tenemos la volatilidad implícita para el Nasdaq. La tenemos en 28.75, ligeramente un punto mayor al de ayer. La volatilidad para el S&P 500 representada en el VIX la tenemos en 24.80, ¿ok? También un punto mayor al día de ayer a esta misma hora. El volumen 219.000 para el micro de Nasdaq, un poco mayor al de ayer, pero menor al promedio. Y el volumen para el micro del S&P 500 lo tenemos en 256.000 transacciones en este momento, un poco mayor a lo de ayer a esta misma hora, sin embargo también menor al promedio. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos revisado el contexto, noticias, volatilidad y volumen, vamos a revisar entonces el gráfico. Comenzamos con el micro de Nasdaq, como todos los días. Vemos qué pasó ayer y qué podemos esperar para el día de hoy. Ayer estábamos al momento del premercado, acá 8.15 en este movimiento, cercano a los 12.955. Había una zona importante, vamos a abrir un poco el gráfico acá, ¿ok? Que era importante ver dónde podíamos tener el inicio de los escenarios, ¿ok? Entonces, el inicio del escenario 1 básicamente estaba planteado con la toma del precio de cierre, ¿ok? Que había sido resistencia durante todo el premercado. Y podíamos tener un movimiento, el más probable, que nos llevara a los 13.060, 13.080 por acá. Fíjense que desde este rango, 13.075, inclusive la máxima quedó en 13.108.50. ¿Okay? La extensión se llevó a cabo y sin embargo aquí ya podemos tener un freno en esta zona donde podemos tener retroceso para una extensión del movimiento. El escenario 1 se llevó a cabo, ¿okay? Al momento que el precio pudo tomar con mucha fuerza a las 10 de la mañana el precio de cierre de la sesión anterior. Había un planteamiento de escenario 2 que era con la toma o el rompimiento de los 12.895. Fíjense que algo tan exacto y milimétrico, quiero que veamos esto, donde todos en este caso aperturas o cierres de vela quedaron por encima de ese nivel de precio y todas las mechas quedaron por debajo, ¿ok? Intentando quizás un rompimiento, pero negándolo en el momento que se estaba produciendo el movimiento. Había una zona importante acá que había que tener en cuenta en función a cómo se desenvolviera la dinámica de precio en esta zona entre los 12.895 y 12.955, porque podía ser un escenario, había una probabilidad de que también esta raticidad o esta consolidación se quedase aquí durante la sesión americana. Fíjense que esta vela, que en este caso fue la vela de apertura, su cuerpo atrapó toda la zona, inclusive de aquí, tomando el control del precio y arrancando este rally, ¿ok? El retroceso, veamos cómo entonces también pudimos tenerlo dentro de esta zona. Importante ver cómo el testeo de esta zona confirma quizás un momento para la sesión americana. Todavía había un respeto al soporte que se estaba generando en el premercado, ¿ok? Sin embargo, este rally fue un poco de menos impulso, ¿ok? O de menos fuerza, quedando por acá ya un poco agotado y produciéndose el cierre por encima del precio de 12.955, en este caso 12.980, ¿ok? Entonces, en función a eso, tenemos un premercado que ha estado, fíjense, esta zona muy amplia, desde el precio de cierre hasta el precio mínimo de la sesión, donde ha estado el precio luchando por esa dirección del precio, ¿ok? Hasta hace unos minutos que ya el precio toma de nuevo la mínima de la sesión. En la cancha de juego la marcó entre 13.108.50, la mínima en 12.851 y exactamente a la mitad de la cancha la marca en este caso para el día de sesión de hoy el precio de cierre de la sesión anterior, que está en 12.980. Es importante ver este contexto, ¿ok? Tenemos unos niveles de precio un poco sensibles, o sea, más sensibles, que están dentro de esta gran zona, que serán de impacto para la dinámica de precios que pueda tener en los acercamientos o la dinámica que continúe, ¿ok? El precio lo tenemos en este momento por encima de la mínima, ¿ok? Muy cercano a la mínima, la lucha acá en estos niveles,
el precio testeó un soporte o buscó un soporte que a partir de hoy coloco como una franja verde con nuestro código de color desde esta zona. Fíjense que ya aquí testeó y este acercamiento confirma o le da valor a esta zona como una zona de soporte importante desde este impulso que se generó acá. El testeo dos veces y una tercera vez inclusive, entonces ya tenemos una zona que se ha fortalecido en función a una zona de soporte como un precio psicológico de 12.800, ¿ok? Hay una zona también aquí importante hoy que se las quiero dejar, que es entre los 12.815 aproximadamente y estos mínimos, estos máximos que están acá. Vamos a verificarlos rápidamente aquí. Toda esta zona, muy cercano a esta zona de los 12.895, que es una zona cruel, de verdad, una zona bastante importante para ver el desenvolvimiento del precio, porque la lucha encima de esta mínima va a estar quizás un buen rato más, ¿ok? Entonces los escenarios parten de los extremos, porque este freno del precio, este descanso, nos puede dejar movimientos o nacimientos de nuevos rallies, ya sea correctivos más profundos o impulsivos hasta los niveles de esto que les voy a explicar ahorita. Escenario 1 parte con la toma de 12.895, ¿ok? Buscando quizás el precio de cierre, ¿ok? Que es el precio final de este movimiento, de este escenario. Acá los 12.980, esta zona acá, sería el fin del escenario 1. Ok, aquí podemos testear esta zona como resistencia. No sabremos cómo reacciona el precio, sin embargo es un precio interesante en función a la medición que tenemos para plantear un objetivo de este movimiento. Hay una extensión planteada en función a este mismo rally que se puede generar. Si el precio toma fuerza y sobrepasa el precio de cierre para ponernos la sesión positiva hoy, podemos tener entonces un movimiento que nos acerque de nuevo a los 13.060, aproximadamente 13.074 por acá, es una zona un poco amplia, ¿ok? Que ya nos dejó ayer toda una zona importante, ¿ok? Acá de rechazo, ¿ok? Que era una zona realmente, un precio sensible que no había testeado como resistencia y el acercamiento nos los puede entonces confirmar. ¿Ok? Entonces esto es lo que le traigo para, en este caso, para Nasdaq. Vamos a revisar el escenario 2. El escenario 2, el rompimiento de los 12.813, 810 por acá. Acercamiento a los 12.800. Hay que ver cuál va a ser la defensa del comprador. Sin embargo, la vulnerabilidad de este soporte nos va a llevar rápidamente a los 12.750 y una extensión que nos puede llevar a 12.700 con un freno importante acá. Y el paso a este nivel nos va a llevar rápidamente con mucho hueco, o sea, hay un hueco aquí importante, hasta los 12.600, ¿ok? Esos son los escenarios que veo y la medición que arrojó el micro de Nasdaq. Vamos a pasar ahora al micro del S&P 500. Tenemos un movimiento también interesante. Vamos a revisar primero lo que pasó ayer, cómo lo planteamos y qué manera funcionó. Teníamos un precio 8.15 acá, 8.15 en este movimiento. Estábamos en ese momento, justo cuando esta vela se estaba produciendo en un proceso correctivo, ¿ok? Y había el posible testeo de este mínimo que estaba acá, que se los dejé planteado en esta zona, y también les grafiqué ligeramente un soporte menor que se estaba formando sobre la máxima de la sesión del jueves, que estaba alrededor de los 4.110, 4.111, ¿ok? Era un precio ahí más o menos en ese rango. Importante ver cómo era el desenvolvimiento de la dinámica de precio al acercarse primero a este mínimo que era el más cercano y ver el funcionamiento o la validez de un soporte pequeño que podía generar acá. Ahora vean esto. El movimiento continúa y por eso le he dicho en otras oportunidades que los soportes o las resistencias de premercado normalmente América viene a neutralizar, ¿ok? Y toma liquidez y continúa su movimiento. Entonces fíjense, el acercamiento de este movimiento, incluso un poco antes de la apertura, ya había vulnerado esta zona, en la misma zona de Europa, y el precio en la apertura americana testea de una manera muy impecable, vean esto acá, los 4.098 en este movimiento, ¿ok? Dándonos un escenario 2, quizás un poco adelantado porque lo estaba dando ya Europa, donde sabíamos o ya habíamos medido que este era el objetivo del precio. Ya aquí se podía haber una reversión del precio porque
testearíamos una zona importante que ya teníamos históricamente marcada en la sesión anterior. Entonces no se produce la continuación. Aquí consigue un rebote importante donde vuelve a pasar por una zona que ya marcamos como un poco de decisión entre, o que había que ver la dinámica de precio ya, que era entre este mínimo que estaba acá y el soporte que había dejado en la sesión europea. Vamos a abrir un poco más el gráfico. ¿Ok? Y entendamos entonces cómo el precio busca soporte acá, justo en esta zona que marcamos, y de aquí emprende el rally, que tomando en cuenta que si el precio tomaba este nivel de los 4117, íbamos a tener rápidamente un movimiento hasta los 4140 aproximadamente, 4140, y allí fue el objetivo, inclusive neutralizando con un poco de mechas todo lo que podía haber encima de esta máxima de la sesión anterior, y fallando acá, consiguiendo gran resistencia y bajando, o sea, teniendo retrocesos correctivos importantes, quedándonos entonces dentro de este gran movimiento. Tomando este mínimo y este máximo como referencia, el precio se mantuvo allí hasta el rompimiento que tuvo acá en Europa. ¿Ok? Entonces fíjense cómo el precio quedó allí después atrapado entre estos niveles por debajo del precio de cierre anterior. Importante ver este movimiento, el testeo de esta zona y el fortalecimiento de esta resistencia acá encima de los 4140 nos pone entonces como un precio importante para hoy tener escenarios. Y si contextualizamos un poco el precio, vemos que desde este momento, desde este día jueves, ¿ok? Desde este punto que se generó acá, tenemos un rango importante, ¿ok? Que el precio está oscilante, llega acá, vuelve a bajar, busca soporte, intenta de nuevo romper resistencia, y hasta hace un momento testeó los niveles de soporte que había dejado desde el día viernes, ¿ok? Entonces tenemos un testeo acá, y por eso a partir de hoy también coloco los 49.83 como una zona importante de soporte, hasta tanto sea vigente, evidentemente. Entonces fíjense, el precio en el premercado también tenemos desde la apertura asiática, el precio se ha mantenido por debajo del precio de cierre de la sesión anterior, testeando la mínima, ¿ok? Y en varias oportunidades manteniéndose como todavía un soporte los 40.98, fallando en Europa, y empezó una lucha por esta mínima, intentando, o llegó un poco más abajo, y en este momento estamos por debajo de la mínima justo ahora. Hasta hace un momento teníamos la lucha todavía aquí, y había un contexto quizás un poco diferente a lo que podíamos esperar. Sin embargo, esta contundencia ahorita de mantenernos debajo nos pone quizás en un poco más de espera para la activación de escenarios más contundentes. ¿Ok? Fíjense entonces, la máxima la tenemos en 4147.25, la mínima en 40.97. ¿Ok? La mitad de la cancha las terminó las marcas el precio de cierre 41.2325. ¿Ok? Entonces es importante ver que en este momento el vendedor tiene el control hasta podemos tener acercamientos hasta acá, hasta los 40.83. ¿Ok? Está en este momento vigente el escenario 2, porque acá vamos a tener el fallo de nuevo a esta zona, al acercamiento a esta zona de la mínima. En función a esto, sin embargo, recuerden que mis planteamientos están basados en lo que podemos esperar en la sesión americana. Podemos tener acercamientos acá con ruptura, y el escenario más probable, viendo inclusive este contexto que evalúo y que mido, es la toma de los 40.98 como escenario 1, en este caso, que nos puede estar llevando hasta hasta el precio de cierre como objetivo 41.23, y una extensión del movimiento que nos puede estar llevando a testear lo más cercano que podamos a los 41.40, ¿ok? Quizás dejando por acá un máximo menor a este, ¿ok? Sin embargo, recuerden que cada vez que la extensión pierde probabilidad a medida que avanza. Y por la parte inferior, si el precio vuelve a testear esta zona y falla, ¿ok? Entonces vamos a tener movimientos rápidos hasta los 40.93, y una extensión del movimiento que nos puede estar llevando hasta los 40.75, probando esta zona ahora como quizás la segunda zona de defensa del comprador. Vamos a marcar acá la flechita. Esta flechita la podemos tener por acá también, un toque aquí, y si el precio no logra mantener, o esta zona no toma un rol de soporte, podemos tener movimientos rápidos hasta los 40
6.3 aproximadamente, ¿ok? Esto en función a lo que veo para el S&P 500, pero contextualizando las últimas 3 sesiones, debemos tomar en cuenta que estamos en, bueno, un poco más arriba quizás, vamos a ponerlo de nuevo, estamos desde este punto, ¿ok? En un movimiento de rango en las últimas 3 sesiones a nivel de los gráficos de mayor temporalidad. Entonces, importante ver este contexto. Cualquier rompimiento de este extremo podemos tener, entonces por eso me apoyo en la teoría de que si este rompimiento se da, rápidamente podemos tener movimientos hasta esta zona, ¿ok? Y el escenario 1 es la continuación hasta el extremo superior de lo que va de este rango. Entonces vamos a pasar ahora al petróleo. El petróleo, interesante este movimiento que tuvo ayer. Veamos acá rápidamente la flecha. Estamos en el movimiento acá, más o menos en el momento del premercado, en este movimiento que acababa de testear acá esta línea de tendencia por la parte inferior, y les había comentado que bueno, que en función a lo que estaba pasando en ese momento, según lo que estábamos viendo, era iba a dejar esa línea de tendencia pensando en algún momento que el precio podía quedarse acá en esta situación hasta un rompimiento con fuerza. Sin embargo, el rompimiento se da justo como lo habíamos planteado en el rechazo un poco antes de la apertura, ya aquí a las 8:45, después que terminamos el video, llega el rechazo a la mínima de la sesión, ok, nos pone en escenario 1 que rápidamente nos lleva a los 9.388, que era el precio que teníamos como objetivo de precio. Sin embargo, tuvo un poco más de retroceso o de movimientos correctivos hasta una zona que ya era un soporte, que eran los 92.95, ok, porque ya teníamos acá históricamente confirmación de que era un soporte importante, ¿ok? Entonces fíjense lo que está pasando ahora. Lo que está pasando ahora es que ahora el precio encontró ahora resistencia en este niveles de precio que ayer rompió con mucha fuerza, y adicionalmente vuelve a tomar la línea de tendencia bajista como resistencia, ¿ok? Entonces esta línea vuelve a cobrar vida o protagonismo justo hasta a las 8 de la mañana, cuando falla en ese intento de ruptura. El escenario, aquí los precios están muy cercanos, quizás el escenario 1 que tengo, pero antes de comentárselos le voy a decir los límites de la cancha. La máxima está en 98.68, la mínima en 92.42, ¿ok? Estamos en el tercio de la cancha inferior, luchando en el precio de cierre. Vean y los vuelvo, siempre se los comento para que los tengan en contexto. Precio de cierre y en este caso la mínima. Toda la batalla que se genera acá para la búsqueda de dirección del precio. Cuando estamos entre máxima y mínima, el precio está buscando dirección. Tenemos esta zona importante que acaba de confirmar como una resistencia doble, en este caso por nivel de precio horizontal, y la línea de tendencia que en este caso es vertical, o diagonal, perdón. Entonces fíjense, podemos tener acercamientos acá a los 94.70 aproximadamente, fallando de nuevo como escenario 1, que nos puede estar doblegando esta zona de 93.88, bajando con fuerza, y el escenario 1 terminaría en 91.80, inclusive por debajo de esta mínima. Si el precio, por alguna razón, y los movimientos geopolíticos, noticias y el avión de Pelosi hace lo que tiene que hacer, entonces el precio puede, como un escenario 2, tener movimientos sobre los 94.70 y rápidamente llevarnos a los 97.07 como un escenario 2 de menor probabilidad, tomando en cuenta que aquí ya tenemos una zona importante que el precio quizás quiera venir a testear hoy para confirmar esta zona como resistencia, ¿ok? Que fue el fallo de la línea de tendencia alcista que llevaba hasta ese momento. Bueno, es todo por hoy, muchachos. Que tengamos una excelente sesión. Tomemos nuestras mejores decisiones, respetemos nuestro plan de trading y sobre todo, que nada nos sorprenda. Un abrazo y hasta mañana.